Pues ya estamos llegando al estudio 2, que en un sentido es el 1, porque estamos iniciando una nueva serie desde este domingo. Sí, ¿verdad? Acerca de nuestra vida como ejemplo. Porque qué cambio drástico ahorita. Sí, hablamos del virus. Exacto. Y ahora estamos hablando de una vida ejemplar. Con sabiduría. Ejemplar porque vamos a ir creciendo en esto. Y todos en alguna manera somos seguidos por alguien. Alguien nos busca y quiere seguir nuestro ejemplo. Exacto. Queramos o no, somos ejemplo. A alguien más, en su casa, en su trabajo, con sus amigos. Así que todos en alguna manera somos ejemplo, como el domingo enfatizamos. Y debemos aprender a vivir como ejemplo en varias áreas de nuestra vida. En este mes estamos hablando cómo vivir con sabiduría en nuestro hablar. En nuestro hablar, el próximo mes vamos a ver en cuanto a nuestro amor, ejemplo de amor. Pero la idea es cómo hablar. El domingo hablábamos cómo hablar y vivir sabiamente, o hablar con sabiduría. Y hoy queremos enfatizar lo contrario, que sería sin sabiduría. Imagínate que llega Santiago a tu iglesia, o a mi iglesia aquí en Sabana, ¿verdad? Y dice: ¿hay alguno que sea sabio y entendido entre ustedes? Y si alguien fuera tan tonto como para levantar la mano, Santiago le diría: muéstramelos. ¿Cómo? Con tu conducta, de tus obras, mediante lo que dices. Es ahí donde se demuestra la sabiduría, con nuestra actitud, ¿verdad? Exacto, y cómo hablamos. De hecho, Santiago 3.3 es lo que dice. Santiago llegando a nuestras congregaciones, ¿no? Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Pues yo. Ok, demuéstramelo. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Y ahí se vería que realmente muy pocos hay sabios. Entonces quiere decir que nuestra conducta demuestra nuestra sabiduría, nuestra falta nuestra forma de actuar, de vivir. Por eso tenemos que pedir sabiduría diario. No quiere decir que ninguno sea totalmente sin sabiduría, pero que ninguno hemos llegado al nivel máximo de sabiduría. En otras palabras, de nuestra relación con Cristo. Y no vamos a llegar nunca aquí. En este mundo, pero vamos a crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, como diría el apóstol Pablo, ¿verdad? A la medida de Jesucristo, que es lo que él quiere. Por eso, cuando alguien dice: yo soy bien sabio, Santiago dice ahí y vamos a enfocar todo el capítulo 3. Exactamente. Santiago le diría: ni se te ocurra pensar que eres sabio. Ni se te ocurra pensar que eres sabio ni bueno, si en el fondo eres envidioso y egoísta, porque no hay peor mentira que esa. La envidia y el egoísmo no se originan en Dios. Al contrario, son terrenales, carnales y diabólicos. Donde hay envidia y egoísmo, hay desorden y todo tipo de maldad. Entonces no podemos escudarnos a decir: soy humano. No, porque estamos mostrando que no tenemos nada que ver con Dios. Y que no queremos crecer y queremos ser igual. ¿Seguir igual? Seguir igual, exactamente. Sí, como humanos, sí podemos mencionarlo en el sentido de que, como le dice la Biblia, eres polvo, somos humanos, pero siempre debe haber un pero. Sí, pero no como excusa. Que no es un pretexto. Exacto. No, las cosas, soy humano. Así es. Sí, de ser humanos es equivocarse, pero dijo que él es de creyentes, es pedir perdón y arreglar. Exactamente. Y el que no quiere, pues son puros pretextos, decir, bueno. Sí, en esta vida estamos sembrando. Amén. Todo el que siembra cosecha, ¿verdad? Lo vemos, pero todos estamos sembrando, queramos o no, así que debemos hacerlo con sabiduría. Pero, por eso que dice Judas 3:18 hablando de esto. Dice que, y los pacificadores sembrarán paz para cosechar la bondad. ¿Verdad? Siembran paz y cosechan bondad. Así es. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos sin sabiduría? ¿Cómo luce una vida sin sabiduría, como diría Santiago, lleno de envidia y egoísmo? Cuando hay envidias creciente y egoísmo creciente, vemos que no hay sabiduría, aunque digamos que somos sabios. Ni se les ocurra pensar que son sabios. Por eso yo me confundía en sabiduría y conocimiento, ¿no? Conocimiento es todo lo que tenemos de información, ¿verdad? Sí. Todo lo que hemos acumulado, hemos conocido, tenemos a veces mucho conocimiento, pero no sabemos qué hacer con ese conocimiento. O sea, no somos sabios. No somos sabios, porque la sabiduría es aplicar ese conocimiento a las diferentes áreas o aspectos de la vida. Exacto, sí. ¿Y cómo voy a hacer esto?
Mi conocimiento me dice que puedes, y lo aplicamos, puedes hacer esto, aquello, pero a veces no sabemos ni dar consejos ni vivir la vida porque no tenemos sabiduría. No es sabia, como dice. Sí, una persona no sabia siembra envidia y egoísmo entre otras personas, y entre otras cosas de la vida, aparte de más maldad, por lo menos envidia y egoísmo lo siembra. ¿Verdad? Y eso se ve en una persona no sabia. La pregunta sería, ¿soy sabio o no soy sabio? Si soy egoísta y envidioso y otras cosas más, pero por lo menos eso, no debo pensar que soy bien sabio. Que no viene de Dios. ¿Verdad? Porque ¿qué dice ahí en Judas 3, 14, 15? No se te ocurra nunca pensar que eres sabio ni bueno si en el fondo eres envidioso y egoísta, porque no hay peor mentira que esa. La envidia y el egoísmo no se originan en Dios, al contrario, son terrenales, carnales y diabólicos. Cuando ¿Sí? hay egoísmo y vemos nuestra vida, y yo creo que como humanos, como decías, humanos, somos por naturaleza egoístas y somos envidiosos. Y eso ya lo tenemos, es nato en nuestras vidas. Como humanos, sí. Como humanos, ¿verdad? De hecho, hasta decimos, tengo envidia de la buena. Ey. Bueno, depende a qué le llamemos, pero envidia de la buena no puede haber. Eso existe, envidia de la buena. No puede haber envidia de la buena, más bien le estamos llamando mal. ¿Qué podríamos nosotros hacer en lugar de decir envidia de la buena? ¿Un deseo bueno? Yo tengo un deseo bueno. Un deseo bueno. Porque hay deseos buenos. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado o alguno desea ser pastor, buena obra desea. Es un buen deseo. Es un buen deseo. Pero... Porque no todo deseo es malo. Ajá. Pero, igual también, ya que sigan leyendo, 1 Timoteo 3. Pero toda envidia sí es mala. Cuando es envidia, sí. ¿Qué es la diferencia entre un deseo y una envidia? Por ejemplo, en 1 Corintios dice que deseemos los mejores dones. O sea, podemos desear, anhelar. Pero cuando hay envidia, nos va a pasar lo que le pasó a Datán y Abiram con Moisés. Antes de leer ahí, me gustaría, o de platicar de esto, ahí en Santiago 3, 1 y 2 dice, hermanos míos, nunca se precipiten a criticar a los demás. Cuando empezamos a hablar mal de los demás, estamos mostrando envidia o estamos mostrando egoísmo. Dice, pues en esta vida nadie es perfecto. Además, si nos metemos a maestros, es porque sabemos más que los demás. Y el que sabe y comete faltas es más digno de castigo. El que puede dominar su lengua, puede dominar perfectamente el resto de su cuerpo. Ya está creciendo en sabiduría, ¿verdad? Y puede decir, mejor me quedo callado y no abro la boca. Pero hablando del egoísmo, la envidia, que son terrenales, carnales y hasta diabólicos, vemos que hubo un castigo, ¿verdad? Y en Números 16, ¿qué pasó con Datán y Abiram? ¿Qué dice Salmo 106, 16? Y eso era lo que estábamos viendo. Dice que en el campamento tuvieron envidia, se subraya, envidia de Moisés y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y también a la pandilla de Abiram. Hay que tener mucho cuidado también, de Abiram, perdón. Hay que tener mucha, porque si estamos, aquí estamos contra Dios, contra los siervos del Señor, contra aquellos que Él puso. Y quizás a veces sembramos envidia indirectamente en personas, como, ¿verdad? Pero el problema era de ellos, no era de... Puede ser envidia del predicador, del pastor, del siervo de Dios, como en este caso. Por eso dice, el que anhela obispado está bien, pero no va a hablar mal del pastor, no va a querer quitarlo. Si Dios le va a dar un pastorado y lo va a llamar, lo va a ubicar. Y puede decir, yo quiero ser como Moisés, o como Samuel, o como Pastor Trejo, o como hermano Ariel. Yo quiero ser como él. Es buen deseo. Pero otra cosa es decir, ay, ojalá que ya se quitara. No lo estoy envidiando. Seré yo el pastor de su iglesia. No envidiarlo, ¿verdad? Es decir, porque ahí es envidia. Yo soy mejor, o yo voy a hacer esto. Por eso dice aquí que tuvieron envidia y la tierra se abrió y se los tragó, incluyendo a los hijos de Coré. No todos, pero un buen grupo de ellos que murieron aquí. ¿Por qué? Por envidiar. Fíjate, y qué buen ejemplo, ¿verdad? Por envidiar al siervo de Dios. Pero otra vez, no nada más al siervo de Dios, y es importante. Digo, pero en este caso fue el siervo de Dios. Sí, o los siervos de Dios. Pero está muy bien aplicado, porque digo, bueno,
Pues Hay mira, que recordar que muchas veces el pastor, los siervos son el blanco de los ataques. de envidia. Porque el diablo quiere derrocar ahí, quitar esto para dañar la obra, como dice el Señor Jesucristo y los profetas. Hiere al pastor y el rebaño se va a dispersar. Pero también podemos envidiar al ministro de música. Y envidiar no quiere decir, ay, me gustaría tocar la guitarra o el piano como él, sino decir, ojalá que se le tuerzan los dedos, ojalá que ya no esté aquí para yo subirme y lucir, ¿verdad? Pero dice Pablo, no, hay que desear los mejores dones y habilidades. No es malo desearlos, pero otra cosa es envidiarlos. Envidia es cuando yo quiero el daño o yo quiero tener eso, pero que tú no lo tengas. Yo quiero estar en ese lugar, yo quiero... Envidia es decir, hazte a un lado que yo soy mejor. Exacto. Pero deseo, puedo llegar a ser mejor. Dios me puede ubicar en un lugar, quizá entre comillas mejor que el otro, pero simplemente es el lugar que Dios tiene si yo estoy en su voluntad. Entonces hay que diferenciar entre un deseo bueno y hasta pedirle a Dios, Señor, ¿quieres llamarme al pastorado? Porque la envidia daña. Y el deseo, pues es un deseo. No, y avanza, nos ayuda a avanzar. El tener un deseo es tener una meta también. Oh, yo me voy a meter más a Yo deseo crecer y ser bendición. Ser bendición. ¿Verdad? Que yo pueda tocar el piano porque aquí no hay pianista, o quizá llegue el momento en que yo puedo apoyar ahí. Ahorita el tocar el piano, quiero tocar el piano, no como que puro ruidazo está haciendo. Oye, no, déjalo. Ya estás criticando, por eso dice, nunca se precipiten a criticar a los demás. Exactamente. Ahí entra la envidia. Y entra el egoísmo. Sí, Entonces, este es el primero. Yo creo que a mí me ha entrado a eso cuando veo a alguien que, hijo, Señor, ilumínalo, elimínalo, pero es malo. Cada quien tiene su propio don de Dios y su lugar que Dios le ha puesto. Así que no envidies, no tengas egoísmo, no quieras lo que otro tiene. Si pídele a Dios, si Dios te da, y si no, estamos bien con lo que Dios nos da. Segundo, una persona no sabia va a cosechar, porque dijimos que vamos a sembrar, sí. Vamos a cosechar desorden y todo tipo de maldad. Sí, porque ya lo estamos dejando esa semilla mala, perversa, ¿verdad? Sí. Y va a crecer. Sí, que dice Judas 3:16. Dice, donde hay envidia y egoísmo, hay desorden y todo tipo de maldad. Entonces, o que daña. Hemos tenido en nuestras iglesias gente que quizá quiere quitar al pastor, nos ha pasado. Tú has pasado sí, por esas experiencias. Sí, que quieren quitar al pastor, ¿verdad? Tanto en esta congregación como en otras que he pastoreado. A mí me ha pasado también, ha pasado esto. A Dios lo quisieron quitar de su trono también, ¿verdad? El diablo. Lo desplazaron, acuérdate, desplazaron, el mismo pueblo desplazó a Dios porque quiso mejor un rey humano que al mismo que ser guiado por Dios, o el querer formar la torre de Babel, ¿verdad? Exacto, una torre que llegue hasta el cielo para ya no necesitar a Dios. Claro. No, siempre va a haber, cuando queremos hacer las cosas con envidia y egoísmo, vamos a tener desorden y todo tipo de maldad. Por eso en Santiago 3, 5 y 6 dice, de igual manera, la lengua es un miembro diminuto o pequeño, pero ¿cuánto daño puede hacer? Ahí. Basta una chispa para hacer arder un inmenso bosque. La lengua es una llama de fuego, un mundo de maldad, veneno que contamina todo nuestro cuerpo. El infierno mismo puede avivar esta llama y convertir nuestras vidas en llamarada destructiva y desastrosa. Por eso dice, no te apresures a criticar, a hablar mal de los demás, porque vamos a cosechar desorden y todo tipo de maldad. Sí. ¿Verdad? Como el domingo veíamos y empezamos, y hasta el otro domingo también, hablando del COVID o de los virus, se contagian. Mira, ¿ya viste aquel? Y empezamos a criticar y empezamos a dañar, y hay desorden y todo tipo de maldad. ¿Verdad? Esto es resultado. O sea, el domingo pasado hablaste lo contrario a lo malo, ¿verdad? Que lo bueno. Ajá, lo bueno. Pero el domingo antepasado también mencionamos algo de eso. Y cuando hablamos del COVID, el domingo antepasado, mencionábamos que como toda pandemia, todo virus, se contagia igual el pecado. La envidia, alguien dijo que si la envidia fuera roña, estaríamos roñosos, ¿verdad? Y contagiábamos al otro. Sí. Hace ratito veíamos en Números 16 el ejemplo de Datán y Abiram. Me gustaría si podemos ver el caso de José el Soñador, allá en Génesis 37,
¿verdad? ¿Qué pasaba recordando a José? Fíjate, es interesante eso también poniendo este ejemplo. Y sus hermanos le tenían envidia. Pero su padre pensaba mucho en este asunto. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verles. Iré con mucho gusto, contestó José. Y ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Al leer Génesis 37, vemos la envidia de los hermanos. Los hermanos tenían envidia, lo llevaron a la práctica. Una cosa es tener la envidia y ponerla en manos de Dios, pedirle ayuda a Dios, irla quitando, y otra cosa es echarle fuego, como diría acá, ¿verdad? Como pero la lengua. llega hasta el momento de matar. De querer matar a su hermano. De querer matar. Pero tengo envidia, por eso digo, la envidia es diferente que el deseo. Exacto, sí. Entonces sería bueno ni siquiera mencionar la palabra envidia de la buena, ¿verdad? Mejor un buen deseo. Pero ellos tenían envidia al grado que dijeron: no queremos que viva nuestro hermano. Mira, él tiene una ropa especial, nuestro padre lo tiene en un lugar especial, a lo mejor lo envió para que nos vigilara, ¿verdad? Y entonces mejor lo vamos a agarrar y lo vamos a matar. Así es. A ese grado llegaron. Y pueden leer, así como leer Números 16, que puedan leer Génesis 37 y ver los resultados desastrosos de la envidia. Por eso donde hay envidia hay todo tipo de desorden y de maldad. Y esta envidia ya venía desde hace mucho, por eso estaban cosechando lo que estaban sembrando estos hermanos. Se fue creciendo. Y digo, cosecharon, aunque la bendición, el Señor cambió todo a bendición, pero sembraron, cosecharon lo que sembraron, ¿verdad? Sí, porque cambió a bendición para José y después para los descendientes de ellos. Digo, sin saber que... Por eso a veces nosotros, Samuel, tenemos que ver estas dos clases, tanto la buena como la mala. Y a veces nosotros tenemos que ser sabios, usar sabiduría en contra de... no destruir al mal sabio, sino ayudarlo. ¿Mal sabio? Digo, al que se cree sabio. Que se cree sabio. ¿Verdad? Sí, nuestra labor como creyentes, no solo como pastores. Ahí exactamente, sí, como creyentes. Como creyentes es ayudar, como el domingo hablábamos. Ajá. Ayuda al otro. Exacto. Si hay que reprenderlo, si hay que hablarle palabras. El que se cree sabio, ¿verdad? Ayúdalo. Sí, ayúdalo. No lo destruyas. No lo hagas a un lado. Tenemos que orar por él. Y eso es muy... Y ayudarle a que entienda que necesita la verdadera sabiduría y que Dios se la puede dar. De hecho, aquí en Santiago 1, termino con esto, 5 al 8, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado, pero deben pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. El que duda no sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Pues sí, definitivamente no es sabio. Sí, entonces pida sabiduría, pero pídala dependiendo del Señor. Tú has prometido que la das, dame sabiduría. Y cuando le venga la idea de envidias y pleitos, como dice aquí, no se apresuren. No se apresuren a pide a Dios, a criticar. Pídele a Dios. Calle su boquita, ¿verdad? Como decíamos hace 15 días, póngase su cubrebocas y bien puesto, no hable, ¿verdad? Quédese sin hablar y pídale a Dios. Dios siempre nos atiende cuando estamos buscando el bien para otros, pero no nos va a escuchar cuando queremos hacer nuestra propia voluntad o nuestra propia sabiduría. O sea, sí, porque estamos llenos de maldad y egoísmo. Sí, y ahí no obra Dios, ¿verdad? Y Dios va a proteger, a bendecir, a guiar a los suyos. Así que espero que tú seas uno de los suyos, ¿verdad? Y nos va a disciplinar si tenemos envidia, porque como humanos seguimos con nuestra carne y naturaleza pecaminosa. Quizá tengamos envidia y egoísmo, nos va a disciplinar. Pero amorosamente nos va a decir: hijo, ya no quiero que seas envidioso, como le decimos a nuestros hijos, préstele el juguete, compártale la comida, así Dios nos va a decir. Nos va a decir para que crezcamos y pídale sabiduría. Amén. Todos necesitamos crecer en sabiduría, así que podamos ir, como dice la Biblia, creciendo en sabiduría, pidiéndole: Señor, enséñanos a contar nuestros días
De tal manera que veamos que tenemos que usar la vida como nos la has dado y que traigamos al corazón de tu sabiduría. Y de esta manera vamos a vivir diferentes, haciendo la voluntad de Dios, pidiéndole a Dios, a su Espíritu Santo, que nos guíe a la medida de Jesucristo, haciendo su obra y su voluntad y siendo bendición real a los que nos rodean. Así es. Así que pues vamos a orar, y si no tienes a Cristo, búscalo. Él realmente quiere cambiar tu vida para bien y para bendición. Así es. Señor, ante ti ponemos a cada uno de los que estamos meditando en esta palabra tuya. Sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar a envidiar y a ser egoístas. Pero tú, Padre, como nuestro Padre, nos disciplinas, nos llamas y nos dices: no seas egoísta, no seas envidioso. Tienes que aprender a dar, tienes que aprender a bendecir, tienes que aprender a reconocer al otro y no apresurarte a criticar. Amén, sino saber que podemos ayudarnos unos a otros y que un día vamos a recoger lo que sembremos, y no queremos recoger mal, sino bendición, una siembra de paz, una cosecha de bondad para sembrando la paz. Y que seamos bendición. Si alguien no tiene a Jesucristo, llámalo. Que, Señor, tú toques su corazón y esa persona diga: perdóname, límpiame de mi maldad, mi envidia, mi egoísmo. Señor Jesús, entra a mi vida y dame tu salvación, tu perdón, tu amor y una nueva vida. Amén. Y así juntos, Señor, podamos ser ejemplo a los demás creyentes en nuestra forma de hablar, y que nuestra vida lo confirme de que somos tuyos. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les ayude, mis queridos hermanos, y nuevamente este año hay que meterle ganas.